Hola a todas y a todos. Em, Bienvenidas y bienvenidos a estas terceras jornadas del Congreso de Audio y Sonido del Ecuador. Para mí es un placer enorme haber sido invitado a desarrollar un taller que estará subido en la plataforma de YouTube, en el canal de la Escuela de Artes Sonoras de la Universidad de las Artes, sobre todo para reflexionar el lugar de la filosofía, desde el lugar de la filosofía. Lo que vamos a presentar hoy es música experimental y disruptividad sonora, nuevos enfoques, valor simbólico e imaginación sónica. Y de alguna manera lo que vengo a presentar son unos resultados de investigación de un proyecto que inscribí hace muy poco en el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado en enero de 2020. Justamente para reflexionar cómo se puede cooperar en artes. Realmente mis preocupaciones son los principios estéticos decoloniales y las estrategias de diplomacia cultural. Hace un par de semanas estuvimos celebrando el quinto encuentro internacional de investigación en artes, desarrollado por ILIA y producido por Manzana 14, en el que tuve la ocasión de también exponer unos resultados de este proyecto de investigación, eh, pero estaba más orientado a la gestión y sentir unas principales preocupaciones que se necesitan como estrategias para pensar la ciudad musical. Se llamaba Ciudadanía Sonora y Resiliencia Musical, con el sentido de dar sentido a las sonoridades que se puedan desarrollar en las comunidades tecnodigitales. En esa línea, hoy vamos a completar de una manera más desarrollada la otra parte que tiene que ver con los principios estéticos decoloniales que yo, bueno, estoy en los que me baso como fundamento como para poder reflexionar algún lugar de llegada. Aunque siempre digo que la investigación en artes no solo no nos da lugares de llegada, sino lugares de partida. Entonces, espero que en esta sesión podamos debatir de una manera académica cuáles son, digamos, unos principios en los que yo me baso para detectar en la música experimental unas necesidades principales que deben fomentarse no solo de manera colaborativa en las comunidades de las ciudades, sino de manera institucional y dar como Escuela de Arte Sonora apoyo a estas prácticas experimentales que tienen que ver con nuestro quehacer diario. Son tres actitudes las que vamos a hablar ahora en la música experimental. Por un lado, lo que tiene que ver con la filosofía de la producción. Por el otro lado, una percepción tecnológica y digital que se desarrolla en estas tendencias y sobre todo, y creo que lo más importante, una actitud política. Entonces vamos a tratar en tres partes este taller, en el que primero hablaremos de los nuevos enfoques de la música experimental y de la disruptividad sonora. En segundo momento vamos a hablar del valor simbólico que implica estas comunidades y prácticas experimentales, y en un tercer momento sobre la imaginación sónica o imaginación sonora. Veremos ahí ese debate desarrollándose en esas preocupaciones de completar ese sentido de llegada. También está estructurado en tres partes, cada parte, en el que primero esbozaré una familia de bibliografías que son las que actualmente son las que me incitan a desarrollar esta investigación.
Después escucharemos, veremos unos ejemplos que nos ayuden a contextualizar la reflexión posterior a manera de conclusión. Entonces, digamos, cada parte tiene algunas indicaciones conclusivas. Sobre los ejemplos que vamos a ver, bueno, el primero de ellos es una producción que se generó en la Universidad de las Artes en 2016 en el contexto de Interactos, a manos de la compositora costarricense Susan Campos Fonseca y el compositor colombiano Freddy Vallejos, con el apoyo técnico e ingeniero de Arsenio Cadenas, de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes, ecuatoriano. Y los otros dos ejemplos son solo sonoros, que aprovechando el contexto de las conferencias de audio y sonido del Ecuador, yo como investigador, pues esa variante de ponerse a prueba de manera artística, bueno, son resultados que yo me permito compartirle ahora de un archivo personal en el que, bueno, reflexiono justamente estos lugares que estaremos tratando. Agradecer justamente toda la gestión que se está realizando con la carrera de producción musical de la Escuela de Artes Sonoras y del equipo técnico, que también están dando soporte a esta presentación, a Carlos Mejía y a Denise Lalama y a Daria Huitrón. Así que sin más, bueno, Carlos, ayúdanos pasando a la siguiente diapositiva, que de manera introductoria plantea estos tres principios, como os decía, que va a tratar esta presentación. La primera parte va a tratar justamente sobre los nuevos enfoques de esta música experimental que tiende a relacionar ciencia, electrónica y tecnología. En segundo momento vamos a hablar de esta percepción tecnológica digital que implica un valor simbólico al relacionar música electroacústica, música acusmática y arte sonoro. Y en tercer lugar, esta actitud política que implica esta imaginación sonora o imaginación sónica para repensarse en un presente con miras a futuro. Carlos, entramos en materia directamente, si quieres. La siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces, estamos en una primera parte, en unos nuevos enfoques. Y creo que es importante presentarles estos tres estudios bueno, que como os digo, en este sentido de presentar la bibliografía, son principios básicos que yo me problematizo a la hora de enfrentarme a estas músicas. Obviamente, The Sound Studies Reader es una edición básica en el que se presentan los principales actores, pensadores, investigadores en materia de los estudios sonoros y obviamente es una lectura fundamental. Ahora hablaré un poquito más de él y de lo que implica, pero presentando un poco la bibliografía, también es importante destacar Estética Modal de Jordi Claramonte. Bueno, este libro para mí presenta unos principios fundamentales de mi tesis, entonces me permite avanzar un poco en las relaciones que ya he venido trabajando por varios años y que tiene que ver con un concepto de estética declinada, como yo le denominé, y en el que de alguna manera se ponen de manifiesto unas fuerzas energéticas que ayudan a que la producción en artes se dé y se aplique. Y en tercer momento es este libro de música dispersa, que hace poco tuvimos un diálogo también en el encuentro en el quinto encuentro de investigación en artes con el autor Rubén López Cano,
y obviamente supone un impulso fundamental para la práctica experimental y para entender cómo se puede hacer una primera cartografía metodológica del desarrollo en artes experimentales, ¿no? Todos sabemos que el arte experimental viene de un primer momento. Se quiso desarrollar en los cursos internacionales de verano para la nueva música, que se desarrolló en la ciudad de Darmstadt, Alemania, en el que no solo se estudiaba las vanguardias, sino que también era interesante la aplicación del ruido y los instrumentos electrónicos, ¿no? Esta tercera deriva de los instrumentos electrónicos, con la incorporación, repito, del ruido, bueno, nos genera una nueva economía para el arte sonoro y las prácticas experimentales, porque empezamos a relacionar vídeo, electrónica, nuevos medios y performance, ¿no? Rubén López Cano habla justamente de poder detectar ideologemas de autenticidad. Y que lo que quiere, y esto es posible gracias a las grabaciones de campo. Obviamente es un principio fundamental para la práctica experimental, que es la grabación de campo. Y esto es lo que nos va a generar una experiencia como valor estético, es decir, pensar o captar o centrar nuestra atención en unos imaginarios específicos, en unas culturas específicas y unas tecnologías específicas, ¿no? Y por eso aquí tenemos repito, a Johan Sterne, que creo que editó muy bien este gran libro que es fundamental para todos. Ahora sí, es momento de presentar el primer ejemplo sonoro que nos va a permitir tener algunas conclusiones sobre esta bibliografía y tiene que ver, perdón, con una producción que se realizó en 2016 en el marco de Interactos, en un contexto particular de la compositora a la llegada de Guayaquil, que tuvo bueno, una experiencia un poco desagradable, pero bueno, que convive en el día a día en este contexto latinoamericano, que es justamente, bueno, la presencia de la muerte, la sangre y una experiencia traumática derivada, en este caso, de un suicidio real que se realizó por un militar en una de las campanarios de la Catedral Metropolitana de la ciudad de Guayaquil. Después os cuento un poquito más. Vamos a ver este teaser que se generó en la Escuela de Artes de la Escuela de Cine y que nos va a ayudar un poco a seguir con el diálogo de esta primera parte que, como digo, lo que nos preocupa es sobre los nuevos enfoques de la práctica experimental asociada a una disruptividad sonora que le daremos más tarde sentido más definitorio, por así decirlo. Carlos, ayúdanos.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. 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 Este trabajo ha sido publicado actualmente, bueno, en 2016, en coproducción la Escuela de Arte Sonora con la eh, discográfica, el sello discográfico Irreverence Group Music de la ciudad de Brooklyn, en el que, bueno, detecto en esta discográfica como un lugar de buenas prácticas para, para pensar o buscar o fidelizar las audiencias en las prácticas experimentales que se desarrollan en un contexto global, pero dando partida a mucha participación de artistas y compositores de América Latina. Está disponible en todos los servidores de distribución y ejemplos gratuitos. Este vídeo también está subido en la plataforma YouTube por si, bueno, ha habido algún problema de reproducción o de audio. Y, bueno, sí que nos da pie justamente a pensar en una triple necesidad como lugar de partida a la hora de pensar cómo nos relacionamos con estos nuevos enfoques, con las prácticas experimentales asociadas a la disruptividad sonora. En este ejemplo lo tenemos muy claro porque está interpretado por cada uno de ellos. Esto no implica que la práctica experimental necesariamente sea una práctica en vivo de un colectivo, también puede ser individual, pero sí hay una triple conducta que se repite, o al menos yo detecto, que que tiene que ver con los instrumentos electrónicos, con los espacios de representación y los nuevos contextos. Carlos, ayúdanos pasando a la siguiente diapositiva. Aquí, de alguna manera, cosas del directo. Perfecto. Aquí, de alguna manera, os resumo los contextos de producción que, como
os digo, me permiten definir unos principios en la práctica experimental que tiene que ver con el propio experimento en sí, es decir, la práctica de laboratorio. Y cuando nosotros ensayamos en un laboratorio, nosotros tenemos 3 principios básicos de comportamiento de, de esta situación que se puede generar. De alguna manera, puede estar controlado, puede llegar a incrementar una conducta evolutiva o una cosa un poco más compleja, pero que también se genera en la vinculación con la experiencia del material sonoro, es digamos, la experiencia generativa. Para la música, digamos, este efecto controlado va a tener un lugar gráfico en la causa. La música experimental viene desarrollando una tendencia bastante larga, diría, de varias décadas, proveniente de esta triple escucha derivada de Pierre Schaeffer, que de alguna manera nos propone acercarnos a estas experiencias o estas prácticas de una manera causal, de una manera semántica y de una manera reducida. Esta triple escucha o este triple fenómeno de acercarse al material sonoro nos permite controlar y no desbordar la práctica del instrumento, ¿no? Todo instrumento, sea experimental o no, tiene unas tesituras límites, ¿no? Y controlar esas tesituras límites, bueno, en la práctica instrumental no hay que forzar de alguna manera lo que no alcanzamos, ¿no? O si se alcanza, bueno, de manera controlada es imposible. Ahora sí, de manera evolutiva, sí podemos abrir un poco la causa y tenemos el ejemplo un caso claro es la codificación, ¿no? Los protocolos en vivo. Los protocolos en vivo nos ayuda a incrementar, cada vez incorporar más, porque de alguna manera hay ya una interfaz, hay como una cortina que nos permite pues también discriminar por ahí esta conducta que se desarrolla en un laboratorio. Y el tercer caso ya es más complejo porque tiene que ver con la ingeniería de sonido, con los ingenieros propiamente dicho, y ya no con los software, sino con los hardware, que vinculan directamente las dos anteriores. Ya está controlado, pero también te da una capacidad de tener un sentido de pequeñas evoluciones, por así decirlo, bueno, que podría ser pensando justamente que la deriva, como veremos después, de la electroacústica, la acusmática y el arte sonoro, pues está muy cerca también y se dan esta triple codificación. Y resumiéndolo, ¿no? El loop, el coding y el recording, que obviamente esto es muy familiar para todos vosotros y que de alguna manera pues son los nuevos enfoques que en la práctica, como digo, se generan. En el suicidio en Guayas, pues obviamente tenemos a Freddy Vallejos con su pad lanzando recording, pero también lanzando pequeñas grabaciones o pequeñas configuraciones que se estén dando para entender el instrumento de una manera de la familia de la percusión, que justamente también es su bagaje de estudios, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos a Freddy Vallejo pensando desde este controlador, esta práctica muy causal, pero también lanzando unas pequeñas grabaciones. Pero, por otro lado, tenemos a Arsenio Cadena lanzando unas pequeñas grabaciones de paisajes sonoros que
son productos de grabaciones de tomas de cine y de cámara que no solo se limitan en la reproducción en sí, sino que juega con la velocidad, con el, justamente causalizando una disrupción a la hora de manipular, en este caso, el magnetofón, ¿no? La cinta, perdón. Y tenemos, creo que uno de los principales componentes también, que es Susan Campos, que no solo prepara el piano, que es una práctica que ya, como os digo, viene desarrollándose de varias décadas, sino que de alguna manera genera, digamos, esta composición y le da una unicidad en el sentido de cómo fue hecha, ¿no? Resulta, pues, que esta compositora tiene este momento traumático al llegar a la ciudad de Guayaquil, en el que, bueno, al asimilar después, en un momento de reposo, qué es lo que había pasado, que había sido presente de un suicidio causado de manera no esperada y no deseada, a uno al preguntarse cuáles son no solo las causas, sino qué le hace hacer, pensar en cuáles son las capacidades sonoras, esta artista se fue a la huella de sangre, al lugar, y tomó una primera toma del paisaje sonoro, ¿no? Esta primera toma forma parte de alguna manera en este primer movimiento. Suicidio en Guaya se desarrolla en 3 movimientos, que es esta entrada a esta catedral. El segundo movimiento está asociado a un segundo día porque regresó a este sitio y tomó una segunda grabación que permitió, pues, este segundo movimiento en estudio. Se desarrollaron en un primer momento estos 2 movimientos y después en un segundo día se desarrolló este tercer movimiento, en el que fui invitado a participar como oyente y agradezco muchísimo la oportunidad para posteriormente poder desarrollar, asociarlo a mi investigación, que se hace de alguna manera muy personal. En una tercera toma se volvió a entrar y, bueno, en este live que se ocurrió, como hemos visto, porque el registro que hemos visto, ese teaser, está centrado en este segundo día de grabación, en esta tercera, que es Sangre entre iguanas y palomas, este tercer movimiento, bueno, que queda muy claro que no solo la causa, no solo generar el hardware, no solo generar un tipo de codificación es necesario, sino como tendencia, sino obviamente la relación con el paisaje sonoro, ¿no? Y aquí tenemos ya la vinculación con toda la deriva de Murray-Schaffer, y que ya, bueno, todos conocemos. Esta sería la primera parte. Carlos, seguimos. Ahora una segunda parte. Espero que sí, bueno, si hubiera alguna duda, alguna pregunta, algún interés, alguna recomendación de escucha, bueno, siempre están los comentarios de YouTube, en el que, bueno, estaré feliz de leeros y responderos a la medida de lo posible. Como os digo, esto es una investigación que estoy registrando desde enero de 2020, es decir, apenas son 6 meses y son unos principios metodológicos relacionados con la filosofía y pensando en las prácticas experimentales y disruptivas sonoras, ¿no? En este segundo momento quiero hablar del valor simbólico. Quiero presentaros 3 libros fundamentales que, bueno, que nos van a ayudar a tener un segundo momento de conclusiones después de otro ejemplo que veremos a continuación. Y son esta compilación de textos de grado cero, la condición equinoccial y la producción de culturas en el Ecuador y otras longitudes ecuatoriales,
por el profesor Esteban Ponce. Aquí, bueno, traza no solo la sociología ni la filosofía, sino algunos ejemplos fundamentales para lo que es estas tesituras, ¿no? Y bueno, es agradable encontrarse ya a Mesías Mayhuasca, por ejemplo, ¿no? En estos estudios. Como valor simbólico, no puede, un básico, aunque acaba de ser editado en lengua castellana, es La aldea global, transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI, de McLuhan y Powers. Obviamente, pensar en la aldea global, cuál es el sentido de estas tecnologías, de estas herramientas, de estas relaciones con las materias sonoras y depositarle un sentido a la práctica artística, pues este libro se hace fundamental. Y uno que acaba de recién salir, por así decirlo, en el que estamos, bueno, asimilándolos todos y todas, es Experimentalism in Practice, Music Perspective from Latin America, que es un maravilloso compendio editado por Minuti eh, y, 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 unos compañeros que realmente hay, al igual que Sterne proponía una nueva lectura o unos nuevos principios para entender un nuevo contexto, este libro supone entrar de lleno en el contexto. Y bueno, espero que suponga una lectura bastante fructífera en el sentido que habla a los artistas, habla a la práctica experimental, habla desde la composición y de alguna manera genera un principio de valor simbólico que vamos a tratar inmediatamente, focalizando un poco la perspectiva de la oralidad y la perspectiva de estos paisajes sonoros y estas tendencias que se están generando como prácticas generativas de disruptividad, ¿no? Vamos a escuchar ahora un trabajo personal que lo trabajé en 2018 en un momento, bueno, en un particular en el que yo me estaba reconciliando con la ciudad de Guayaquil y, bueno, en una actividad que le proponía a los estudiantes hacer un retrato de la ciudad de Guayaquil, pues la práctica docente también tiene que exponerse y también lo realicé. Pero justamente queriendo reforzar y explicar en ese momento el concepto del valor simbólico, pues me preocupé de, bueno, darle un sentido relacional, por así decirlo, de experiencia con las grabaciones. Y tomé el viernes antes del día de Pentecostés, que para la cultura andaluza es súper importante. Ese viernes tomé unos registros de paisajes sonoros de unos minutos y medio en una serie de horas. Y que me vino justamente al reflexionar cuál era la fundación, cuál había sido la fundación de Guayaquil. Yo en ese momento estaba viviendo en la Plaza San Francisco y me relacionaba justamente con las horas de las celebraciones litúrgicas que se desarrollan, van en, en ese centro institucional, ¿no? Entonces, yo también, digamos, pensando en cuál era la relación de San Francisco, la ciudad de Guayaquil, pues justamente descubrí que la orden franciscana, en este mal llamado momento de la conquista y deriva de la colonia, ellos trajeron
este calendario y horas desarrollados en la regla de San Benito, ¿no? Y ahí marcaba que no la vida de la iglesia, sino la vida de los monasterios, ¿no? Y la práctica experimental, por así decirlo, una práctica comunitaria, mejor dicho, de estas comunidades. Sí se pactaban, pues, a unas horas canónicas. Los maitines, laudes, primas, tercias, nonas, vísperas, y así, de alguna manera, iban gestionando sus labores para el trabajo del día a día. Entonces, pues pensé que era el momento perfecto o estos horarios perfectos para desarrollar estas tomas. Lo que vamos a escuchar ahora es un fragmento de nonas que se realizó a las 4:30 de la tarde, por una cuestión horaria que también que yo me hice, porque para mí la gran sorpresa que hay aquí de manera temporal en Guayaquil es que hay 12 horas de día y 12 horas de noche, siempre. Estamos en el Ecuador. Y las horas canónicas, bueno, si uno se va a la regla San Benito, uno se vuelve loco en el periodo de Cuaresma, el periodo de Pentecostés, el periodo, bueno, de invierno, verano, otoño y primavera. Así que, bueno, fue la hora que de alguna manera me relacionó en la hora de la posición del sol. Dije, bueno, son las 4:30 de la tarde y es momento de tomar las nonas. Y aún así también tenía esa necesidad también de forzar un poco esta máquina, esta condición grado cero, y suponerle todavía un poco más la relación. Y lo generé desde la toma que tomé fueron a 68 metros de altura sobre la Plaza de San Francisco, sobre la iglesia de San Francisco. Porque, bueno, yo vivía en la planta número 20 de ese edificio, que es uno de los edificios más altos del centro de Guayaquil. Y quise, como os decía justo al inicio, quererme reconciliar con la ciudad de Guayaquil, porque esta ciudad particularmente tiene una contaminación acústica bastante interesante, y no solo terrestre, sino también aérea. Entonces, me preocupaba justamente en el diálogo con los chicos este concepto del vértigo sonoro y de las relaciones semánticas, no solo semánticas, sino físicas, psicofísicas, diríamos, con el entorno. Entonces, pues mira, vamos a escuchar este fragmento de las 4:30 de la tarde de este viernes antes de Pentecostés, a 68 metros de altura sobre la ciudad, sobre la plaza de San Francisco en el centro de la ciudad de Guayaquil. Gracias, Carlos. Bueno, como os digo, estos ejemplos personales son los que
bajo estos principios, como os digo, y estas lecturas que son las que me preocupan para pensar estas dinámicas de producción que se están generando y que ojalá tengan mucha larga vida porque tienen unas consecuencias, como veremos, creo que bastante enriquecedoras. Más allá de, bueno, el poder filtrar el aire, sí que detectamos unas huellas sonoras relacionadas con estos silbatos de los policías, con estos claxon de, perdón, de los carros. Eh, Hay una vibración que, bueno, que es difícil a veces encontrarse con con estas herramientas de Zoom, que justamente fue mi sorpresa y lo que me llevó justamente a pensar este valor simbólico también, seguir profundizando en él, que tenía que ver, como os decía antes, que no solo el vértigo Diablos estaba pensando en registrar la contaminación, digamos, de una capa terrestre, sino pensar en que realmente hay muchísimo, eh, digamos, tráfico aéreo. Y el tráfico aéreo en la ciudad de Guayaquil supone una analogía histórica porque Guayaquil fue puerto de entrada a todo, un gran puerto del Pacífico, Ecuador, que entró de alguna manera muchísima comercialización siempre, ¿no? Y lo que antes fueron buques, hablando de estas horas canónicas, lo que antes fueron buques son ahora aviones. Y seguimos de alguna manera relacionándonos con esta afluencia de un paisaje sonoro que es caótico, pero es afluente, es vivo, se comunican, es un lugar de comunicación, ¿no? La ciudad portuaria de Guayaquil. Y pasamos, Carlos, a la siguiente diapositiva porque de manera conclusiva, de alguna manera, intento pues categorizar, que con esto no quiero poner límites, pero sí de alguna manera entender las relaciones que la música experimental hoy se da ahí, ¿no? Y que obviamente la electroacústica, acustemología y arte sonoro cuentan con esta raíz previa que ya hablábamos en la relación de cuerpo con el sonido y con la producción de sonido, registro y propuesta, ¿no? De edición y lo más importante, de alguna manera, que es lo que nos va a ocupar en este tercer momento que vamos a llegar ahora, que es el concepto de la mediación, ¿no? Cómo nos hacemos relacionarnos con una comunidad, con unos públicos, que justamente esas son las principios, como os decía, a la presentación de este taller, que los asocio a una diplomacia cultural, ¿no? Estos principios de relación con los públicos y las prácticas para generar comunidad. De ahí, valor simbólico. Todo lo que podamos conocer y aprender del campo acústico expandido nos va a permitir desarrollar el valor simbólico de nuestras prácticas. Es súper increíble. Yo, como fan de la compositora Dina Izarra, tengo la suerte de ser compañero de ella, he visto que va a presentar campo acústico expandido con las nuevas medios. Así que desde aquí, bueno, sentir siempre felices coincidencia de que, bueno, se siguen profundizándose y obviamente cómo dominar, cómo causar y cómo controlar estas materias y cómo hacerlas comportarse de una manera viva, como si se tratase de un laboratorio. Esto tiene unas implicaciones filosóficas súper importantes que vamos ahora a debatirlas en este tercer momento. Pero justamente la ecología acústica nos va a ayudar, y coinciden estas tres variantes de la música experimental,
documentar, preservar paisajes, pero porque también la cusmática o la cusmetología, es decir, la práctica o la ciencia que estudia esa práctica, son contenedores de resonancias, son ecos, correspondencias, fuentes de acción, bueno, todas estas elementos del entorno que bien ya definía Steven Feld y que conocemos todos, ¿no? Desde el lugar de la etnomusicología. Consecuencias, la escucha. Y tiene que ver con esta imaginación sónica, que es escuchar el quehacer científico y las tecnologías. Es decir, vamos a poder hablar de las tradiciones, de las artesanías, pero también de las fusiones y también de las síntesis sonora. ¿Con qué horizonte? Pues la activación mediática. Estas músicas son propuestas para ser escuchadas, obviamente, pero para generar un encuentro un poco más profundo, por así decirlo, que implica una relación, otro tipo de relaciones. Vamos a dejarlo por aquí. Sentir un poco que el futuro de la psicoacústica contemporánea y de la programación informática va a decir mucho en estas prácticas. Y cerrar justamente con que vamos a pensar en que están focalizadas a un encuentro, una imaginación sónica que tiene que ver justamente con la práctica del live, del performance, del ser compositor y artista, y que tiene que ver esto de las músicas con las artes vivas, ¿no? Un concepto que ahora se está trabajando mucho desde las artes escénicas, pero bueno, la música siempre ha contribuido, hemos estado en la misma página en ese sentido, y no solo vamos a hablar de producciones y grabaciones que nos permiten las tecnologías, sino cómo llevamos a una mejor reconciliación entre públicos y artistas que estas prácticas se den. Y obviamente el en vivo es una de las mejores herramientas para completar esta comunicación. Carlos, nos vamos a esta tercera parte y última, que es sobre la imaginación sonora. Y ya aquí nos vamos a poner un montón de problemas. Porque si hablamos de una imaginación sonora, hablamos de una construcción. Y bueno, o de una identidad, o de un sentir, o de un buscar. Si hablamos de públicos y una fidelización de públicos para una diplomacia que se den unas prácticas específicas, tenemos que pensar en que estamos en un contexto situado, ¿no? De alguna manera ya hemos venido trabajando el contexto en las dos primeras partes, pero ahora ya se complejiza y, bueno, como os digo, son mis momentos actuales que yo más me debato con mí mismo, yo mime conmigo, en el sentido de que sigo dándole vueltas, es decir, estoy en un momento muy metido en estas lecturas. Primero, bueno, repensar a Ángel Rama y los estudios latinoamericanos creo que es fundamental. Pensar esta transculturalización y esta herramienta literaria que afortunadamente aprendemos todos desde la literatura y desde esta concepción de una estrategia diferente de encontrarse un ser equinoccial diverso y que incluso ha podido ser silenciado y que permanece una memoria colectiva justamente en las comunidades, ¿no? Nosotros en las prácticas experimentales y en las grabaciones de paisaje siempre van a estar relacionadas justamente con esa capacidad. Pero, pero no. Y para profundizar, ya para complejizar ya del todo, y digamos cuáles son los principios filosóficos en los que yo me siento un poco más cautivado para esta relación de entender las prácticas experimentales asociadas a la disruptividad sonora, tiene que ver con los escritos de Donna Haraway.
Me lo recomendaron obviamente me lo recomendaron, lo había leído, pero no tanto en profundidad en mi tesis, así que justamente continué con esto y, como os digo, estoy ahora mismo muy cautivado con todo esto y, digamos, las conclusiones que tengamos en esta tercera parte, que tiene que ver con la imaginación sonora, como os digo, ojalá podamos debatirlos en los comentarios de este canal, que generen los asistentes, colegas y podamos problematizar justamente las promesas de los monstruos, que es el manifiesto Cibor, ya tiene unos años, pero creo que es interesante marcar una línea de tiempo entre la promesa de los monstruos, ensayos sobre ciencia, naturaleza y otros inadaptables, con seguir con el problema. Que seguir con el problema se publicó en castellano el año pasado y en lengua inglesa el año anterior, es decir, está muy reciente, ¿no? El primero, Promesas de los monstruos, nos interesa la naturaleza que implica esta nueva cartografía de relacionarse con el contexto. Y lo que me interesa personalmente son los tropos que generan de ellas, es decir, los cantares, las deudas sonoras, por así decirlo, pero digo, con un retorno, es decir, que tenga ese viraje o cambio. Es decir, cómo recuperamos estas memorias pasadas, estas memorias colectivas que de alguna manera no completaron un sentido en el que hoy conviven con nosotros y que son posibles relacionarse con ellas, justamente cómo movilizarse un poco hacia un lugar otro, ¿no? La tecnología global aparece, según Donna Haraway, desmaterializándolo todo y construye un habitual para millones de personas. Obviamente, este manifiesto Cibor ha dado mucho que hablar, pero justamente nos habla de cómo estas aplicaciones nos ayudan a mejorarnos, de una manera muy resumida, para llegar a seguir con el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, Donna Haraway presenta que los problemas tienen que generar parentescos, y parentescos en línea con conexiones ingeniosas, como ella dice. Ella nos recomienda, si conseguimos detectar unas herencias y memorias y llegadas, las llegadas son súper importantes, cómo los públicos reciben estas prácticas, mezclamos y relacionamos todo tipo de materialidades y de temporalidades. Es decir, y esto es bastante complejo por todo el debate que estamos teniendo, esta era del Chuluceno como respuesta feroz a las ideas del antropos y del capital. Bueno, esto sería para hablar como 3 talleres más, pero vamos a avanzar. Estos son, como os digo, mis problemas, mis inquietudes actuales, mis lecturas que estoy intentando trazar y sobre todo me permitan generar una cartografía y un lugar de visualización que me permita otra vez, como investigador y desde algo muy personal, seguir produciendo y seguir pensando en estas estrategias que nos permiten, en la medida de que cada uno se relacione de las prácticas experimentales. Carlos, nos vamos a la siguiente diapositiva. Un trabajo, ahora en tercer lugar, vamos a hablar de otro registro personal. Son varios los que tengo. Bueno, las conferencias de audio y sonido del Ecuador siempre es un lugar como para presentar lugares personales y trabajos que justamente lo relacionan a uno. Como os digo, es personal porque mi práctica musical no solo es académica, sino también artística. Y aunque me preocupan mucho las relaciones con el teatro y la práctica escénica,
Me considero que soy un gran fan de las prácticas experimentales y de las comunidades tecnodigitales en el sentido experimental. Así que continué y quise desarrollar otro proyecto que quiero presentar aquí el día en este taller, en este contexto del tercer encuentro de CASE. Es Huancavilca Tierra Firme y tiene que ver otra vez con los mismos parámetros de vértigo sonoro, en el sentido de que está grabado a 68 metros de altura, pero ya no desde la plaza de San Francisco, sino la plaza de la Independencia de Guayaquil, del Centenario, la plaza del Centenario, en el edificio Huancavilca. Este trabajo es bastante amplio. Siempre tengo la ayuda de grandes productores. Tuve la ayuda de otro de los ponentes que se va a presentar como tallerista, de Luis Barrie, en el que tuvimos un día completo de grabación, justamente para reflexionar también con esta altura sonora, ¿no? Y con este régimen que, obvio, hoy ha cambiado todo. Hemos tenido unos días de no tráfico aéreo y ha sido bueno, en otro momento hablaremos de esto y hablaremos de los registros de todo esto, pero prepandemia, en este sentido de seguir lanzando localizando en altura el registro y planteando este valor simbólico para profundizar en una imaginación sonora, pues si vivo en el edificio que se llama Huancavilca, obviamente investigo sobre la cultura huancavilca. Obviamente ya la había relacionado, ya la conocía, ya la habíamos trabajado. En Suicidio en Guayas hay una relación con el cacique huancavilca Guayas y su situación mítica con su amor Quil, y que seguro que todos conocéis, y si no, pues es un lugar muy bonito para buscar y investigar. Ya había investigado la cultura huancavilca, pero bueno, en esto de la investigación siempre se queda algo como que siempre uno necesita más, ¿no? Y descubriendo no solo estas relaciones previas, ancestrales que habían tenido con una cultura de agua, una cultura de balsas, que al llegar a una tierra ahí, estar entre ríos, en unas hileras fructíferas, fértiles y que generaban unas riquezas para la comunidad. Justamente la altura en la que está grabada está muy próxima a lo que son las peñas. Digamos, yo estoy registrando un poco una altura topográfica en lo que son las alturas de unas grandes peñas que están en el centro, muy cerca de donde yo estoy viviendo, y que generan, pues, como grandes olas, por así decirlo, de entender que Guayaquil está sobre una tierra firme en el que, tomando un poco la idea de Vértigo Diablos, Guayaquil no solo es una ciudad de confluencia marítima, sino ahora aérea, es decir, más allá de, estamos hablando de que siempre ha sido una tierra de comunidad, Guayaquil. Ahora, ¿qué hemos escuchado o qué vamos a escuchar? Pues justamente con esta idea que os he presentado de la bibliografía, de buscar una cartografía desde otro lugar, otras relaciones, me fui a un punto sonoro fuera del extrarradio de este punto sonoro de registro de 24 horas, y me fui buscando cuáles son las necesidades de una tierra firme y cuáles son, de alguna manera, unas innovaciones que tienen que ver con la independencia y con
y con la celebración de la República, descubrí que en la 9 de octubre, en el edificio de los bomberos, hay una turbina de sonido eléctrica que comunicaba con Durán, comunicaba con Las Peñas, comunicaba otra vez esta altura sonora de generar relaciones con el entorno, ¿no? De una manera señalética. Y justamente los bomberos lo que llevaban hace unos 100 años, que están celebrándose aproximadamente ahora, era para comunicarse la apertura de las bombas de agua. Es decir, cómo llevar agua de Guayaquil a la ciudad de Durán, que está justo el río Guayas en medio, y cómo llevar, hacer el agua, que es parte de la comunidad, pues hacerla, digamos, servible. Y lo que hicimos entonces fue grabarlo desde tierra. Y lo que vamos a escuchar es ese sonido de esta turbina, que en otro momento ya hablaremos de las relaciones que se registraron, porque con Luis Barrie lo que trabajamos es el eco sonoro, pero bueno, eso es otro concepto que sería para hablar en otro momento, pero rescatando un poco esta idea de Huancavilca, de Huancavilca Tierra Firme, de pensar en un lugar en un lugar externo que sí le va a afectar, pero que de alguna manera vamos a ver, tenemos los registros hechos y estamos ahora mismo en ello. Lo que vamos a escuchar es ese registro en los pies de ese edificio, en las relaciones urbanas que se desarrollan cuando suena esa turbina eléctrica. Esa turbina eléctrica tiene unos 20 segundos de subida y después más de unos 50 segundos de bajada. Lo que vamos a escuchar es 1 minuto y medio, que justamente es ese momento, pero bueno, que los tiempos que estamos ahora hablando pues son los de las prácticas comunitarias de paisaje sonoro. Pero todos sabemos que siempre hay muchísimo más y cada lugar o cada escucha o cada apertura que podamos permitirnos sobre el material siempre nos va a relacionar con estas relaciones simbólicas, ¿no? Carlos, vamos a escuchar. Gracias, Carlos. Como os digo, repito, estos son ejemplos que me permiten a mí seguir avanzando y seguir problematizando en las lecturas que me enfrento y que, bueno, de alguna manera en este momento estamos hablando de la imaginación sónica, es decir, cómo el contexto de lo urbano nos sirve para poder reinterpretar y poder tener unas relaciones multicontextuales, semántica, significativa y disciplinarmente, ¿no? ¿Qué nos interesa ya para ir concluyendo? Porque estamos a punto ya de acabar el tiempo y también en la presentación y dejarnos un poco más libre. Ojalá
haya preguntas, como os digo, en cada una de las partes y ojalá podamos encontrar el momento de diálogo. Aún así, antes de acabar y de llegar a las conclusiones finales, decirles que mi mail es norberto.bayo@uartes.edu.ef y estoy abierto a cualquier conversación que genere estas prácticas, porque para nosotros es súper importante conocer también el grado de diálogo con las audiencias, y estamos en un contexto de la academia que creo que es fundamental para la construcción de estas comunidades que ya se están generando. Y tenemos que sumarnos a estas tendencias. Vamos a acabar la última diapositiva. Una nube de tag, algo sencillo, en el que sí, se mezclan o se entrecruzan pues, los conceptos de la oralidad y de la música en vivo. Y cuando hablamos de comunidades sonoras experimentales, estamos hablando de narraciones mediáticas, pero también de acontecimientos narrativos, políticos y sociales. Obviamente, o no tan obvio, pero el ruido nos habla de una manera íntima y de una manera emocional. Y las producciones obviamente se completan con el sentido de estas audiencias, es decir, cuáles son las perspectivas de horizonte que justamente nos proponemos en esta imaginación, pues seguir sondeando y seguir experimentando, seguir reflexionando sobre sonidos significantes, contextuales, periféricos y marginales, pero con esa herencia del imaginario transhistórico, es decir, con una conciencia de comunidad y de identidad. Carlos, la última, con el sentido de ya acabar y invitarles por una última vez a dejar abierto los comentarios de YouTube y agradecer una vez más también a todo el equipo de producción de la Escuela de Artes Sonoras y también a los docentes de ambas carreras de producción musical y de artes sonoras que participan en estas terceras jornadas de las conferencias de audio y sonido del Ecuador, que debido a las circunstancias hemos decidido realizarlo de manera online, en manera sincrónica y asincrónica. Esperemos, en nombre de la Escuela de Artes Sonoras, esperemos que sean de gran debate estos encuentros y que generemos todos un lugar de diálogo a favor de estas hibridaciones que se dan entre artes musicales y sonoras y la producción musical. Felices jornadas. Gracias, Carlos, por la asistencia también a ti. Muy buena ruta.